Bienvenidos a México al Día. Estas son las noticias de hoy 21 de febrero. Un juez ordenó liberar a José Alfredo Cárdenas, alias El Contador, presunto líder del Cártel del Golfo y sobrino del narcotraficante Osiel Cárdenas. Consideró que su detención fue ilegal. La PGR solicitó al Instituto Nacional de Migración activar una alerta contra Manuel Barreiro, empresario ligado a Ricardo Anaya. El presidente Peña Nieto se reunió con el director del Grupo Safran, quien anunció una inversión de entre 25 y 30 millones de dólares. En la Secretaría de Gobernación se instaló la mesa de diálogo con representantes de los partidos políticos. El Consejo Coordinador Empresarial pidió a los partidos postular a personas que tengan un historial limpio. En noticias internacionales, un autobús de 2 pisos se desbarrancó en Arequipa, dejó un saldo de al menos 44 muertos. Y en noticias deportivas, América dio el primer golpe rumbo a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Quédese con nosotros porque aquí lo vamos a poner al día. Comenzamos. Prohibido cambiarle. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Yo soy Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas, bienvenidos al Telediario México al Día. Esta es la información sin adjetivos de este miércoles, mitad de semana, 21 de febrero ya de 2018. La PGR hace unos minutos solicitó una alerta migratoria en contra de Manuel Barreiro, empresario queretano que es señalado de lavar dinero junto a tensión con Ricardo Anaya, candidato de la Alianza por México al Frente. El propio Anaya, hace 13 horas aproximadamente, a través de su cuenta Twitter, aseguró que todo se trata de mentiras. Acusó al PRI. Mediante un comunicado de la PGR, la dependencia informó que en octubre del año pasado recibió una denuncia, por lo cual integró una carpeta de investigación. Derivado de ello, indicó que ha realizado diversas diligencias como cateos en domicilios de los presuntos implicados. Hace unos minutos, en conferencia de prensa, Javier Lozano, senador, vocero de José Antonio Meade, candidato a la presidencia de la República por el PRI, Verde Ecologista y Panal, se deslindó de dicha investigación. Aseguró que ellos se enteraron por la prensa, pero le exigió, eso sí, a Ricardo Anaya responder sobre estas acusaciones. El presidente Peña Nieto recibió en Los Pinos al director general del Grupo Safran, Philippe Petit-Colin, quien le anunció una inversión de entre 25 y 30 millones de dólares para construir su 12ª planta industrial aquí en nuestro país. Como le informé, el ejecutivo de esta transnacional vino a México a inaugurar una fábrica, la 11ª, que comenzó operaciones hace un par de meses y creó 440 nuevos empleos. La multinacional francesa provee sistemas de alta tecnología para el sector aeroespacial, defensa y seguridad y tiene presencia en México desde hace 20 años. De octubre de 2016 a enero de este año, se han creado 10,000 empresas mediante el programa de Sociedad por Acciones Simplificadas. ¿De qué le estoy hablando? Vea esto. El vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, indicó que existe confianza en que la 7ª ronda de negociaciones para la modernización del Telecán sea benéfica para nuestro país. El próximo domingo iniciará la 7ª ronda de negociación para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Será aquí en la Ciudad de México donde inicie esta ronda, que cubrirá durante una semana, y la expectativa del gobierno es la misma que desde un inicio, que este acuerdo en las circunstancias actuales sea benéfico para todos los mexicanos. Por otra parte, señaló que aún no hay una fecha exacta para la reunión entre los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y Donald Trump de Estados Unidos. Todavía no tenemos información al respecto. En cuanto la tengamos, desde luego, la compartiremos con todos ustedes. En conferencia de prensa, la Secretaría de Economía dio un informe sobre el programa de Sociedad por Acciones Simplificadas, que ha permitido que de octubre de 2016 a enero de este año se hayan creado 10,000 empresas. Por medio de Internet, con la firma electrónica, con uno o más socios, sin capital mínimo y en poco más de una hora, los emprendedores pueden crear una empresa. Todo este conjunto de sistemas nos permite darle al empresario, a la micro, a la pequeña, a la mediana empresa,
facilidades, menores costos para constituirse. Nuestro contacto directo con el SAT, con la Subsecretaría de Ingresos, pero sobre todo con la Unidad de Inteligencia Financiera, nos permite prevenir empresas que tengan funciones que no estén dentro de la ley. Tanto la Presidencia de la República como la Secretaría de Economía informaron que gracias a esta plataforma digital, cada hora se constituye una nueva empresa en el país y quedó atrás el costo promedio de 20,000 pesos y 6 días para registrar una empresa, pues ahora es gratuito el trámite. Para México al Día, Gustavo Castillo. Tocayo, muchas gracias. La Comisión Nacional de Hidrocarburos presentó los libros blancos de las primeras 4 licitaciones de contratos petroleros realizados en el marco de la Ronda 1 de la reforma constitucional en materia energética. Estos libros blancos, son la relatoría que da cuenta de la transparencia que se imprimió en cada parte de los procesos. Abona y acredita la transparencia y el profesionalismo con que se condujeron estas licitaciones por parte de la CNH, que habiéndose acreditado ya 91 contratos, no exista una sola impugnación o manifestación de inconformidad de las empresas participantes. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Cotwell, agregó que estos libros blancos están disponibles para todo aquel ciudadano que quiera interiorizarse en las entrañas de estas licitaciones. Que dicho sea de paso, han recibido un reconocimiento interno e internacional por su pulcritud y profesionalismo. Y para el Estado mexicano se han garantizado considerables montos de regalías económicas y de inversión probable. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que se otorguen 15 días naturales más a José Luis Luege Tamargo para recabar firmas de apoyo con miras a obtener la candidatura independiente al gobierno de la Ciudad de México. Con esto se revocó la resolución del Tribunal Electoral Capitalino y el acuerdo del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que inicialmente le habían negado la prórroga. Y me parece que el caso que nos somete el magistrado Fuentes Barrera presenta una cuestión particular y es precisamente una situación de hecho o de facto en la cual esta persona pues se ve en medio de un proceso que implica pues involuntariamente perder días de dicho apoyo, que en el caso de la Ciudad de México es de 120 días. Y eso pues obviamente merma sus posibilidades de poder alcanzar ese apoyo. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, encabezó la instalación de una mesa de diálogo con representantes de los partidos para instrumentar medidas orientadas a blindar la elección del próximo 1 de julio. En la primera sesión, donde asistieron los presidentes del PRI, PAN, PRD, PT, Partido Verde, así como los representantes de Movimiento Ciudadano y de Encuentro Social, es decir, todos menos Morena. Se propuso generar un sistema de alertas tempranas sobre situaciones de riesgo para resolverlas rápidamente. También se acordó propiciar protección a los ciudadanos y a los candidatos y dar seguimiento a los casos de integrantes de partidos políticos que han sido víctimas de violencia. Navarrete hizo un llamado a Morena para que se integre a la mesa y reiteró que el principal objetivo de estas reuniones es garantizar la seguridad de los mexicanos. No es un favor que se le hace a partido político alguno, es una obligación del Estado y un derecho de los partidos que representan nuestra democracia para competir, contender en las mejores condiciones posibles y con esto salvaguardar nuestros intereses de una nación que decidió caminar en el sendero democrático. Tuiteó Gustavo Madero: sin ánimo de perjudicar a alguien que respeto, presente la impugnación por la postulación de Miguel Ángel Mancera como candidato a senador para que el TRIFE dirima su elegibilidad en función de lo establecido en el artículo 155 de la Constitución. Ricardo Anaya no quiere que Mancera sea senador plurinominal de la República. Avisos, yo regreso con mucho más información. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches.
Ahí tiene usted los números fundamentales de la economía, números que debe de conocer noche a noche aquí en el Telediario México al Día. Quiero dejar bien clara la información que le di antes de los avisos. Tuiteó hace aproximadamente 8 horas Gustavo Madero, ¿se acuerda? Fue presidente nacional del Partido Acción Nacional, lo siguiente: sin ánimo de perjudicar a alguien que respeto, presenté la impugnación por la postulación del doctor Mancera, es actualmente el jefe de gobierno del Distrito Federal, como candidato a senador para que el TRIFE, se refiere al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dirima si es elegible o no. Hay una interpretación, según Gustavo Madero, del artículo 155 de nuestra Constitución, que le prohibiría llegar al Senado de la República. Aparece con una fotografía presentando el documento que presentó ante el TRIFE. Efectivamente, usted lo tiene ahí en la pantalla. Estoy hablando de Gustavo Madero, que no quiere que el doctor Mancera llegue al Senado de la República. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial exhortó a los partidos políticos y a los aspirantes a la presidencia a respetar las instituciones y analizar a detalle a los candidatos plurinominales en la Cámara de Diputados y el Senado. Dijo que es conveniente que se integren a sus equipos personas íntegras con experiencia política y que contribuyan al fortalecimiento de las instituciones. Nos preocupa que en los distintos partidos políticos estén solo viendo la rentabilidad electoral y otorgando fuero a personas que no merecen tenerlo. Evidentemente nos preocupa perfiles como Napoleón Gómez Urrutia o como Nestora Salgado, que tiene órdenes de aprehensión por arresto y secuestro de personas en sus pueblos natales. Ricardo Anaya, candidato del PAN y de la Coalición por México al Frente, se reunió esta tarde con empresarios en el evento denominado Encuentro 2018, donde les externó su deseo de combatir la corrupción, la desigualdad, la inseguridad, la violencia y promover la generación de empleos. También dijo que se mostrará respetuoso de lo que dicte el INE en este periodo de intercampaña y se mostró abierto al diálogo. Hablamos de la importancia, por un lado, de que haya crecimiento económico, una economía que crezca para todos, que genere empleos bien pagados, pero por otro lado también de hacernos todos cargo de combatir el enorme problema de pobreza que tenemos en nuestro país, de lograr que salgan de la pobreza extrema más de 11 millones de mexicanas y de mexicanos, y creo que hay enorme disposición de todas las partes. El candidato del PRI y los partidos Verde, Ecologista y Nueva Alianza a la presidencia de la República, José Antonio Meade, reconoció este miércoles que México es un país desigual, por lo que se comprometió a emparejar el terreno para hacer del país una nación más justa y participativa. Hoy fue invitado al centenario de la Confederación de Asociaciones y Agentes Aduanales de la República Mexicana y el aspirante presidencial dijo que para lograrlo es necesario contar con un gobierno cercano a la gente. Y lo que tenemos que hacer más hacia adelante es parametrizar esos derechos, voltear a ver a cada ciudadano y emparejar. Asegurar que en México no solamente tengamos igualdad de derechos, sino igualdad de acceso en oportunidades. Tenemos que avanzar en emparejar el terreno. Alfonso Romo, asesor de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia, apuntó que en caso de que gane la presidencia, no va a nacionalizar empresas inversoras en el sector energético. Dijo que el aspirante respalda la reforma en la que se abrió el sector energético a empresas extranjeras. Indicó que López Obrador revisó las licitaciones de petróleo y concluyó que fueron bien ejecutadas, transparentes y que benefician al país. Esta postura no ha sido expresada directamente por López Obrador. Por cierto, el pasado 18 de febrero sostuvo que detendría la privatización, dijo, de bienes y servicios públicos. En entrevista radiofónica, el aspirante a la presidencia de la República por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón, dijo que va a rechazar el dinero que otorgará el INE a los candidatos sin partido. Se habla de $1 millón. Yo voy a rechazar el financiamiento del INE, no lo recibiremos. Creo que puedo mejor pedirle a los mexicanos de manera voluntaria quien me quiera ayudar. Y voy a hacer una campaña de financiamiento en donde la haremos totalmente transparente.
Suena bonito eso de que no recibe el dinero del INE y que la gente apoye. Bueno, hay que recordar que la ley establece hasta cuánto se puede dar el financiamiento privado. Pero bueno, por su parte, Margarita Zavala aseguró que su propuesta de gobierno está enfocada en las mujeres, el combate a la inseguridad y en el desarrollo de una economía humanista. Que tienda al bien común, es decir, el Estado tiene que entrar a corregir las distorsiones que el mercado en sí mismo realiza. Soy una persona, sí, claramente de la búsqueda de Estado de Derecho. Para mí la seguridad de los ciudadanos es un eje principal del Estado mexicano. Armando Ríos Peter reiteró su propuesta de realizar una candidatura independiente única para mandar a rehabilitar a los partidos políticos. Es una plataforma común, te permitiría saber cuáles son los acercamientos, qué es lo que podemos tener de manera compartida frente a los partidos políticos que se volvieron adictos al dinero. Pues hay que mandarlos un rato a que se rehabiliten. La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, la CIRT, va a impugnar la decisión del INE de prohibir los debates entre candidatos a cargos de elección popular durante las intercampañas. Esto por considerar que el INE carece de facultades y limita la libertad de expresión. La CIRT aseguró que al anunciar un cambio de reglas, ya iniciado el periodo de intercampañas, el INE deja en riesgo jurídico a comunicadores y a concesionarios que han realizado mesas de debate en distintos lugares del país. La impugnación de los debates presidenciales, concluyó el organismo empresarial, se debe a que los debates deben ser libres y sin límites a la libertad de expresión. El precandidato del PRI a la jefatura de gobierno o a la gubernatura de la Ciudad de México, Miquel Arriola, se reunió con vecinos de Mesa de Hornos, así se llama la colonia, en Tlalpan, quienes le expresaron, debido al incremento de las ausencias regulares en la zona, que el agua escasea. Por su parte, a través de su cuenta Twitter, la aspirante de la coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales, reconoció la labor de los voluntarios de la Cruz Roja por los 108 años de existencia del organismo. La precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, hoy no tuvo actividades públicas. Programo avisos y regreso con mucho más información. Agradezco su sintonía. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, José Ángel Gurría, presentó el informe denominado Indicadores clave sobre financiamiento a pymes y emprendedores. Este documento recoge datos sobre deuda, capital y financiamiento de las pymes durante el periodo 2007 en 43 países. Corrijo, es del 2007 al 2016 en 43 países. Señala que las pequeñas y medianas empresas, así como emprendedores, constituyen la columna vertebral de las economías de la OCDE, al presentar y representar 70% del empleo que se genera en los países y entre 50 y 60% del valor agregado de las economías. Gurría dijo que por ello es importante apoyar y financiar a este sector. Son la columna del crecimiento en las naciones, por eso se deben apoyar. Y en el caso de México hemos visto un progreso importante. Hoy hay mayor acceso al financiamiento y menores tasas de interés. Por su parte, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, destacó que en nuestro país los financiamientos se incrementaron en 32% y que en esta administración en México han surgido 40 fondos de capital de riesgo. Dijo que derivado del apoyo a las pymes y emprendedores, nuestra economía ha progresado. En estos 5 años hemos logrado bajar al menos en un 25% la tasa de crédito al sector pyme, realmente haciendo un proceso un poco más competitivo del cual heredamos. El scoreboard refleja que nuestra economía ha progresado.
De enero a diciembre de 2017 entraron al país más de 26.690 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa. Esto representa un aumento de 11.1% en comparación con el año anterior. La Secretaría de Economía informó que la inversión acumulada en la presente administración supera los 171.000 millones de dólares, cifra 50% mayor en la reportada en el mismo periodo de la pasada administración. Detalló que en 2017 más de la mitad de las empresas que invirtieron en nuestro país son de Estados Unidos y Canadá. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que la industria aeronáutica en México registra un incremento sostenido de 17% en sus exportaciones. En 2017 registró más de 7.600 millones de dólares por este concepto y un superávit comercial con cerca de 1.400 millones de dólares. A la fecha, operan en el país más de 330 empresas aeroespaciales que generan más de 50,000 empleos. Al inaugurar en representación del presidente Enrique Peña la planta Safran, Ruiz Esparza subrayó que nuestro país es ya el tercer destino mundial en atracción de proyectos de inversión extranjera directa en alta tecnología aeroespacial, después de Estados Unidos y Reino Unido, y el séptimo proveedor del mercado estadounidense. La planta de Safran, asociada con Albany, que hoy se inaugura, requirió una inversión de casi 75 millones de dólares y en su etapa inicial, como lo decía el señor gobernador, generará 400 empleos y 500 empleos una vez alcanzada ya su producción máxima. En esta planta se van a producir las palas de motor de nueva generación LEAP, que se caracteriza por su bajo consumo de combustible y baja emisión de contaminantes. Hace 13 minutos tuiteó lo siguiente Vicente Fox Quesada. Dice: aguas, México, izquierda socialista más derecha conservadora es igual, ya me lo quitaron de la pantalla, dice: aguas, México, izquierda socialista más derecha conservadora, más corrupción. Es una mala idea, un incesto, demagogia, populismo y corrupción. Es una fórmula vacía. Hay un solo camino seguro para México. Le tuitea José Antonio Mid, es decir, hay un solo camino seguro para México, José Antonio Mid, un cambio seguro. Esto lo tuitea Vicente Fox Quesada, le recuerdo, expresidente por el Partido Acción Nacional. Bueno, quiero comentarle antes de iniciar nuestra sección internacional que mucho se ha hablado del testimonio que dio Carla Sousa a mi compañera Carmen Aristegui en Cable News Network México, en CNN, sobre la situación que vivió. Ella pues ha declarado que pues fue víctima de violación y esta información, #TimesUp, pues en este momento es referencia en Twitter y también en Facebook. Como usted sabe, ya inclusive Televisa, la empresa de telecomunicaciones, ha tomado represalias, yo lo llamaría inmediatas, en contra del director Gustavo Loza, director de uno de los filmes donde trabajó la propia Carla Sousa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo una reunión con padres, estudiantes y profesores víctimas de violencia armada, donde asistieron algunos de los afectados por el tiroteo de la semana pasada en un colegio de la Florida. En la reunión se escucharon dolorosas narraciones de vidas perdidas y falta de seguridad, estudiantes con voz quebrada y padres temblando del enojo, de la ira, y exhortaron a Trump a proteger a los alumnos de la violencia con armas y dejar a un lado la política estadounidense. Mi nombre es Joseph River y estaba en la escuela al momento de la masacre. Yo solo tengo 15 años de edad y soy muy inocente por eso. Hace 19 años la primera balacera en la secundaria Columbine pasó.
Yo nací en un mundo donde no puedo experimentar seguridad y paz. Necesitan hacerse cambios considerables en este país porque esto no tiene por qué pasar otra vez y la gente tiene que ser capaz de sentir que cuando van a la escuela están seguros. Trump le solicitó a los asistentes que le dieran sugerencias para contrarrestar este tipo de tragedias. Prometió ser muy firme en las verificaciones de antecedentes y añadió que se harán muchas otras cosas. El presidente Trump informó que su gobierno va a prohibir los dispositivos bump stocks que permiten que un rifle semiautomático se convierta en una ametralladora. Esta herramienta fue la que utilizó el tirador de Las Vegas el año pasado. Además, el mandatario estadounidense informó que se va a reunir con diversos sectores de la población para ahondar en las medidas para evitar que masacres como las de Parkland en la Florida se repitan. And we must do more to protect our children. We have to do more to protect our children. This week I will be holding a number of discussions with students, local leaders, and law enforcement to develop concrete steps that we can take to secure our schools, safeguard our students, and protect our communities. School safety is a top priority for my administration. La Casa Blanca rechazó la invitación que hizo el mandatario venezolano Nicolás Maduro para reunirse con el presidente Trump. El gobierno de Washington aseguró que solo aceptará un encuentro cuando en el país sudamericano se restablezca y se respete la democracia. Y hablando de reuniones, se informó que autoridades de Corea del Norte cancelaron de último minuto el encuentro que tendría con el vicepresidente Mike Pence durante los Juegos Invernales de Pyeongchang. El Congreso de Brasil aprobó un decreto del presidente Michel Temer para que el ejército se haga cargo de la seguridad en Río de Janeiro. Con la medida, que entrará en vigor en marzo, se busca acabar con la ola de violencia que se vive en ese estado. La falta de seguridad en las favelas de Río de Janeiro provocó la muerte de por lo menos 6.700 personas el año pasado. En Perú, un autobús de 2 pisos cayó por un barranco en la región de Arequipa. Dejó un saldo de por lo menos 44 personas fallecidas, otras 22 resultaron gravemente heridas. El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski expresó sus condolencias a través de Twitter y aseguró que ya se trabaja en el apoyo a las víctimas. Falleció hoy el predicador evangélico Billy Graham. Tenía 99 años de edad y murió de causas naturales. Durante más de 60 años, 6 décadas, Graham llevó su tarea misionera a los 5 continentes. 210 millones de personas asistieron a sus sermones y era considerado uno de los personajes más influyentes en los Estados Unidos. De hecho, fue el confidente religioso del expresidente Richard Nixon y se dice que mantuvo una muy estrecha relación con George Walker Bush. Atención, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó hace unos minutos, por segunda ocasión, atraer el amparo promovido por los abogados de Guillermo Padres, exgobernador panista de Sonora, en el que el juez de distrito en la entidad declaró ilegal la creación de una Fiscalía Local Anticorrupción. ¿Qué sigue? Bueno, la primera sala de la Suprema Corte dice no lo atraemos y por eso se regresa a un tribunal colegiado para que se pronuncie sobre la sentencia de un juez de distrito, le repito, que declaró ilegal la creación de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora. La señora secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, Rosario Robles, afirmó que no hay pruebas directas de que desvió recursos por 1.300 millones de pesos durante su gestión en Sedesol y lo que va de la SEDATU. Robles Berlanga se presentó en la PGR, en la Procuraduría General de la República, para responder a los señalamientos en su contra publicados en Reforma, en el periódico Reforma, y pidió a este medio de comunicación que presente pruebas. También solicitó a las autoridades que revisen su evolución patrimonial, así como sus cuentas bancarias. Estoy aquí porque siempre he dado la cara ante este tipo de situaciones, porque siempre he sostenido que la que nada debe, nada teme. Estoy solicitando el día de hoy a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que, haciendo a un lado el secreto bancario,
documente públicamente los recursos financieros de los que dispongo y si existe en el extranjero alguna cuenta o transacciones a mi nombre. Rosario Robles sostuvo que la Auditoría Superior de la Federación analiza las cuentas públicas y de haber una irregularidad es la misma auditoría quien deberá denunciarla ante la PGR. Y de estas investigaciones se desprenden responsabilidades penales contra cualquier funcionario público, incluida yo, he sostenido y sostengo que se actúe con todo el peso de la ley. Un juez de control dictó prisión preventiva contra Javier Nava, presunto cómplice de la red de delincuencia organizada y lavado de dinero del exgobernador priista Javier Duarte, el de Veracruz. El próximo lunes se llevará a cabo una audiencia para determinar si el excontador de Duarte es o no vinculado a proceso por el desvío, escuche usted, de más de 223 millones de pesos. Mientras tanto, Nava Soria permanecerá en el reclusorio norte. Regreso. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Hola, ¿qué tal? El Servicio Meteorológico les comunica que seguimos vigilando el Frente Frío 31 sobre el noroeste del país. En estos estados esperamos lluvias y chubascos, incluso aguanieve en el norte de Baja California. Por el otro lado, en el noreste del territorio nacional, el Frente 32 sobre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas estará originando lluvias fuertes, incluso en San Luis Potosí y el norte de Veracruz, en donde esperamos vientos superiores a 60 kilómetros por hora. El flujo de aire húmedo del Golfo de México y Océano Pacífico mantiene nublados con lluvias y chubascos en gran parte del territorio nacional. Para la Ciudad de México se mantienen lloviznas principalmente en el sur del estado. La temperatura que esperamos para el día de mañana será entre 9 y 11 grados Celsius y hacia la tarde 24 a 26. Desde el Servicio Meteorológico Nacional, Martín Telles Saucedo. Martín, muchas gracias. Bueno, ya le platiqué que la CIRT, la Cámara Nacional de Radio y Televisión, presentó una queja ante el INE porque no está de acuerdo con pues, esta mordaza, ¿no? No nos permiten organizar debates entre candidatos en esta época de intercampaña. Hace unos minutos, cuando hablaba del tema de Barreiro, el empresario queretano, a quien ya se le dictó una alerta migratoria por parte de la PGR, el propio senador Javier Lozano, que es el vocero de la campaña de José Antonio Meade, dice que también va a presentar un punto de acuerdo ante el INE para que reconsidere esta decisión de prohibir debates entre candidatos. Él asegura que es necesario en este momento llamar al voto para que haya confrontación de ideas y que los ciudadanos podamos llegar con un voto más razonado al momento de tachar la boleta. El secretario de Educación Pública, Otto Granados, presentó un balance de la inversión realizada durante esta administración en infraestructura escolar. El secretario de Educación Pública, Otto Granados, aseguró que la infraestructura escolar es una de las prioridades de esta administración y consideró que el mejoramiento de los planteles es una herramienta para mejorar la calidad educativa. Me parece a mí que el sexenio del presidente Peña Nieto en esta materia ha sido de lejos el más proactivo, el más eficaz en términos de infraestructura educativa. Sin duda alguna, comparado con los datos de por lo menos los últimos 3 sexenios. De tal manera que este ha sido un esfuerzo de la mayor importancia que supone no solamente el hecho de contar con los recursos financieros, presupuestales suficientes para emprender este programa. Informó que a la fecha se han destinado 132.525 millones de pesos para la reconstrucción de escuelas, con lo que se han intervenido 17.674 escuelas en todo el país, de una meta de 33.000. Dijo también que será el mantenimiento de los planteles lo que hará la continuidad de este programa. Es el hecho de que este es un esfuerzo, y ustedes lo saben perfectamente bien, muy importante, cuyo éxito y cuya sostenibilidad a lo largo del tiempo tendrá que ver con atender debidamente todos los temas relacionados con el mantenimiento. ¿Por qué razón? Porque finalmente intervenciones de esta naturaleza son muy buenas, etcétera, etcétera, pero necesitan tener mantenimiento en las escuelas.
Por su parte, el titular del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa y el titular del INAI, Francisco Javier Acuña, destacaron la transparencia en el uso de los recursos en este programa. Escuelas al 100 es el programa más diagnosticado, transparente, auditado y auditable. 3. Mejorar la infraestructura física educativa fortalece los logros de aprendizaje para una educación de calidad. La transparencia nos ha constado una constante. El INAI ha sido presto a reconocer los esfuerzos porque son válidos y convenientes. Y más allá de lo que signifique, esto queda para bien y para el país. En cuanto a las escuelas afectadas tras los sismos de septiembre pasado, las autoridades de infraestructura dijeron que se han atendido 16,000 planteles que estarán reparados en junio próximo. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. ¿Se acuerda usted del caso Florence Cassés? Esta dama que todo indica era una plagiaria, secuestradora, asesina, pedía derecho de piso. Bueno, fue liberada, llegó el asunto hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque se aseguró que hubo indebido proceso. Y hay un caso similar que estamos viviendo los mexicanos en este momento. Escuche usted. Emanuel Morales, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, noches. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Amigos de México al Día, como ya lo comentábamos en redes sociales previo a que iniciara el noticiero, en Playa del un juez de control del Centro Penitenciario de Almoloya, en el Estado de México, ordenó liberar a José Alfredo Cárdenas, el Contador, presunto jefe del Cártel del Golfo y sobrino del narcotraficante Osiel Cárdenas. Esto al considerar que su detención fue ilegal, ya que de acuerdo con el ministro, los elementos de la Secretaría de Marina detuvieron dentro de su domicilio en Tamaulipas a Cárdenas Martínez sin tener una orden de aprehensión y cateo. Además, de acuerdo con el Consejo de Judicatura Federal, los marinos desconectaron las cámaras del domicilio del supuesto delincuente. Esto por hacer creer que lo detuvieron en un vehículo, y pues no fue así, lo detuvieron en su domicilio. Y bueno, esta mañana en Playa del Carmen, Quintana Roo, explotó un ferry de la empresa Barcos Caribe. El incidente dejó al menos 18 heridos, todos con quemaduras de diversos grados, y quienes fueron trasladados a hospitales cercanos. El estallido se registró cuando la embarcación iba llegando al muelle y se cree que se originó en el cuarto de máquinas. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado ya realiza las investigaciones correspondientes. Elementos de la Procuraduría General de la República aseguraron cerca de 16,000 litros de hidrocarburo presuntamente robado en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz. El combustible se encontraba en un inmueble de la localidad de Loma Alta y fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal. No hubo detenidos. En Puebla se registró un enfrentamiento entre personal de Marina y presuntos guachicoleros que dejó un saldo de 2 supuestos delincuentes muertos y un elemento federal lesionado. La Fiscalía General del Estado informó que en la balacera participaron cómplices de Jesús Martín Mirón, alias El Calimba, asesinado el pasado 31 de octubre en una clínica de la capital poblana, mientras se realizaba una cirugía estética y quien estaba relacionado con el robo de combustible. La Fiscalía General de Chihuahua informó que fue hallado el cuerpo de James Martín Camacho, un menor de tan solo 7 años de edad y que estaba desaparecido desde hace un mes. Las autoridades determinaron que la causa de su muerte fue por hipotermia. El menor de edad, originario de Estados Unidos, llegó al estado fronterizo a mediados del mes pasado para vivir temporalmente con su papá. Sin embargo, escapó mientras lo cuidaba su abuela. Aquí en la Ciudad de México, en la zona de Polanco, colapsó una losa que era parte de un inmueble que estaba en proceso de demolición. La caída del objeto de 20 metros cuadrados hizo que se cimbrara la tierra en las calles aledañas, lo que puso en alerta a los vecinos. El secretario de Protección Civil de la capital del país, Fausto Lugo, informó que este hecho no dejó personas lesionadas. Y bueno, también le informo que elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado de México están en la búsqueda de los padres del menor de 12 años que conducía el vehículo que se estrelló el pasado domingo y en el que perdieron la vida 5 niños y 4 más resultaron lesionados. Hasta el momento se desconoce el paradero de los padres de Luis Eduardo N., ya que en el domicilio donde dijo que habitaba no se ha encontrado a nadie. Hasta aquí la información nacional. Gustavo, amigos de México al Día, que tengan una excelente noche. Increíble lo que nos platicas. Todo indica que será liberado uno de los sucesores de Osiel Cárdenas, uno de los más criminales narcotraficantes
que ha ensangrentado el noreste de la República Mexicana. Y todo, repito, por el indebido proceso. Que si hubo cámaras, que si las apagó la Marina, que si fue detenido en su casa y que no es cierto que fue detenido en un retén, no se paró. Increíble, costó un trabajo detener este personaje, pero pues un juez asegura que cuando hay indebido proceso se tiene que ir a la calle. Tiempo de ir a la información con Rafa García Villegas, a quien saludo con mucho afecto en la redacción del Canal 22, Canal Hermano. Muchas gracias, mi estimado Gustavo. Como siempre, es un placer saludarte a ti y a los amigos de México al Día. Y nos vamos con la información cultural. Creadora de relatos que se encuentran en el limbo entre lo real y lo onírico, Amparo Dávila celebró 90 años de vida haciendo lo mejor que sabe hacer: escribir. Creadora de un mundo fantástico, Amparo Dávila está cumpliendo 90 años de vida. Para homenajearla, se reunieron sus amigos y lectores en el Palacio de Bellas Artes. Arropada por el afecto que ha cultivado, la cuentista escuchó a cada uno de los participantes. Laura Casares destacó a las mujeres y el ambiente en la obra de la escritora. Para crear una atmósfera y destacar el estado anímico de los personajes, la autora recurre a la relación intertextual con canciones de amor populares. Así, con las manos entrelazadas y las mejillas tocándose suavemente, escuchan a José José cantando Si me dejas ahora. La información cultural, muchas gracias. Y antes de despedirnos, la invitación a que nos sigan en Twitter, @agencia N22. Muy buenas noches. Cerrado y sin adjetivos, a nombre de este ejército informativo y técnico que no se ve en la tele, pero bien que chambea, créamelo, de verdad. Gracias por su sintonía. Mañana tempranito, Pati y Omar, y en punto de las 2:30 de la tarde lo espera mi compañero y amigo Enrique Lascano. Nos tenemos una cita mañana, noche de jueves, en punto de las 9:21 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Mi nombre es Gustavo Rentería y lo invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien. Adiós. Esto es México al Día.